Mis amados hermanos, el Señor les bendice, pues hoy iniciamos una nueva semana dándole gracias a Dios porque Él tiene misericordia de nosotros. Fíjense que estamos aquí en el jardín, en el pasto aquí de la casa pastoral, aquí en Papalotla, Tlaxcala, Templo Betania. Y verdaderamente estoy muy inspirada. Doy gracias a Dios por la vida que nos concede y que les concede, mis hermanos. Y doy gracias a Dios porque es tan maravilloso. Estamos aquí bajo un durazno con unos chayotes, unas plantas de chayotes que, si pueden observar, tienen unas hojas hermosísimas. Y yo digo, Señor, gracias por todo lo que nos das. Cómo haces fructificar la tierra para que no nos falte nada. Y esto es maravilloso, mis hermanos. Así es que con esta inspiración de la naturaleza, pues iniciamos esta semana y quiero anunciarles el tema de este día y recordarles también nuestra serie La felicidad toca a tu puerta y te ofrece vida abundante aquí y ahora. Y esta semana es muy interesante, mis hermanos. Les pido que no se la pierdan. El tema general de la semana se titula ¿Qué hacer ante la pandemia? Y bueno, tenemos unos títulos también muy interesantes, verás, sacados de aquí de la Biblia y trabajados aquí por el pastor Gilberto Bravo. Y el tema de este día, lunes 15 de junio del 2020, se titula COVID-19, mito o realidad. Y bueno, pues les dejo con el pastor. Fíjense que entre los títulos de Jesús encontramos uno sumamente sugestivo, y es en Colosenses capítulo 3 versículo 4, y ahí encontramos en la Sagrada Escritura estas palabras. Dice así la palabra del Señor: Cristo nuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Cristo es nuestra vida. Y cuando hablamos de nuestra vida, no estamos hablando únicamente de esta vida que tenemos aquí y ahora, sino aquella que está después de esta vida. ¿Qué hay en ese marco cuando hablamos de COVID? Hay muchas teorías que hablan acerca del COVID, sobre todo aquellas teorías que podemos llamar teorías de la conspiración. Las teorías de la conspiración surgen ante la imposibilidad humana de explicarse algo que no se acepta. Vamos a poner, por ejemplo, para los revolucionarios del sur de México, era inaceptable que Zapata hubiera muerto. Y mucha gente lo vio aquí, allá, acullá, diciendo, es que Zapata no ha muerto. En el sentido más moderno, la gente que se niega a aceptar que ya se murió Juan Gabriel, y dice que Juan Gabriel anda por ahí, y hasta sacan algún video con Juan Gabriel. Bueno, es la necesidad que el ser humano tiene de explicarse lo que no tiene explicación, a su satisfacción. Entre las teorías de la conspiración sobre el COVID está, primero, que fue creado por alguna potencia mundial para perjudicar a las naciones que compiten con ella. Otra teoría es que el COVID se creó para hacer necesaria una vacuna universal, cuyos componentes permiten el control de la humanidad. De esa manera, a todos aterrorizados por el COVID, nos vamos a querer dejar vacunar, nos vacunan, y esa vacuna lleva componentes que van a permitir a alguien controlarnos remotamente. Otra es que algún organismo internacional se concertó con los gobiernos para crear opinión pública sobre el COVID, forzar a la cuarentena para mejorar el control de los pueblos mediante el aislamiento. Según esto, algún organismo internacional se puso de acuerdo con los gobiernos, seguramente los organismos financieros mundiales también presionaron, y la prensa
escrita, los grandes medios de comunicación también se coaligaron para crear opinión pública, más bien opinión publicada en el sentido de que hay que guardarse, hay que aislarse. Con ese aislamiento se facilita el control de las personas. Otra dice que el COVID no existe, que es una manipulación simplemente. ¿Para qué? Hay cada quien inventa para diferentes fines. Uno dice que para fin religioso, para fin político, para fin económico, hasta para fines satánicos. Otra teoría es que el COVID es una manipulación de los capitales de origen informático para someter a los demás capitales. O sea, es una guerra entre los grandes capitales. Los capitales que se forjaron con las ciencias informáticas, ahora luchan por someter a los demás capitales. Y el COVID les presta esa oportunidad porque ahora nos tenemos que comunicar remotamente. Hay que ver cómo subieron las acciones por ejemplo, de Facebook y de otras plataformas, precisamente con la cuarentena. Entonces, así dice esta teoría. Otra teoría nos dice que es una medida persecutoria contra las religiones, a fin de vaciar los lugares de culto e impulsar políticas en contra de lo que éstas enseñan. Esta teoría es muy socorrida, sobre todo entre los medios de extrema derecha. Ahora, ¿cuál es la verdad COVID? Escoja la que le guste. ¿Cuál es la postura cristiana? Los cristianos vivimos en la verdad. Y es interesante porque todas esas teorías son percepciones. La verdad es Cristo. Y para nosotros vivir en la verdad es lo que nos da el sentido de la vida, independientemente de las percepciones que anden por ahí. Por una necesidad sociológica nos sumamos a las percepciones mayoritarias, pero no es la verdad, y lo sabemos. La verdad es Cristo. Cristo es nuestra vida. Y como vida Él alimenta cada parte de nuestro ser de tal manera que podemos decir como el apóstol Pablo: si vivimos, para Él vivimos. Si morimos, para Él morimos. Sea que muramos, sea que vivamos, somos del Señor. En ese plano estamos por encima de cualquier percepción. Por lo tanto, ninguna de esas teorías las suscribimos, más que como percepciones, muy respetables, por cierto, pero que bajo ningún concepto son nuestra vida. Porque no estamos en esa tesitura. Dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 13, versículos 1 y 2, unas palabras muy importantes. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidos. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. Y los que se resisten acarrean condenación para sí mismos. Esas palabras de Pablo son las que dan sustento al artículo 23 de la religión de la Iglesia Metodista de México. En ese artículo decimos del gobierno civil: en lo que respecta a los asuntos civiles, creemos que es deber de todo cristiano, y especialmente de los ministros cristianos, respetar y obedecer a la autoridad suprema del país donde residan, y usar todos los medios legítimos para promover la obediencia a los poderes constituidos. Cristo es nuestra vida. Y en esa vida reposamos, vivamos o muramos, porque somos del Señor. Pero también tenemos una vida social. Tenemos una vida para la patria. Y en esa vida
como dice nuestro artículo 23 de la religión, nos sometemos a la autoridad y promovemos todos los medios legítimos para obedecer a los poderes constituidos. Porque ellos son, a final de cuentas, los que tendrán que dar cuenta a Dios de cómo manejan nuestras vidas como pueblo. Oremos siempre por nuestras autoridades para que hagan lo mejor para la nación. Oramos. Amante Padre Celestial, gracias te damos una vez más por tu palabra, Señor. Esta palabra que nos guía, nos dirige, nos orienta y nos da sentido. Gracias, Señor, porque el apóstol Pablo nos dice, para mí el vivir es Cristo. Y gracias, Dios, porque Jesús nos dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Padre, te damos gracias porque a través de estas palabras nosotros le damos sentido a nuestra vida. Y sí es cierto, Señor, que estamos viviendo tiempos difíciles, pero tu pueblo se goza en todo momento. Tu pueblo se siente seguro en la roca que es más alta, porque ahí nos pones tú, Señor. Así lo dice el Salmo 27. Podemos estar seguros y gozosos en medio de todo el caos que se pueda vivir, porque tú eres nuestra vida, Padre, porque nuestra vida está en tus manos, porque estamos bajo tus alas, Señor, como lo dice el salmista, que el que abriga en el Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Gracias, Señor. Gracias, Padre. En el nombre poderoso de Jesús te alabamos, Señor, te bendecimos, Padre amado, y te damos gloria y honra, y te decimos que en medio de todo esto estamos gozosos en ti, estamos felices, disfrutamos de el Señor, del Espíritu Santo que nos da el gozo y el consuelo. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús y en el Espíritu Santo. Amén. Pues damos gracias a Dios, hermanos, por esta semana que tenemos por delante, por este tema tan hermoso. Y quiero anunciarles el tema del día de mañana, martes. Se titula Reto a la Providencia y está enmarcado en el círculo de oración. Hermanos, aprovecho para decirles que por favor no dejemos de orar, no dejemos de clamar. Bendigamos a este hombre que tenemos por presidente de la República, que me enternece escuchar que solo quiere bienestar para la nación. Hermanos, que Dios bendiga a nuestro presidente, que Dios bendiga a nuestras autoridades, que nuestro corazón se llene de amor por toda la humanidad en este tiempo. Y bueno, hermanos, pues entonces nos vemos el día de mañana y nos escuchamos. El Señor me los bendice.